¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos aquí a Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya. Realmente les doy la más cordial bienvenida aquí, a este Tu Tiempo, en donde hablaremos precisamente de temas interesantes que atañen a lo que es la familia, la pareja, los muchachos, nuestros hijos. El tema de hoy es un tema muy importante porque en los últimos meses ha surgido otra vez la moda de los retos o los desafíos. ¿Qué vamos a hacer precisamente con estos muchachos ante estos riesgos nuevos que están teniendo los adolescentes? Los psicólogos comentan, dicen, y aquí tenemos gente muy experta sobre eso, que la adolescencia es el periodo quizá más peligroso de lo que es la evolución del ser humano. Ocurren precisamente muchos accidentes, muchos riesgos, los muchachos no prevén las consecuencias de sus actos. Vemos realmente con mucha tristeza gran cantidad precisamente de accidentes que estos muchachos se encuentran. Y se puede explicar porque el adolescente es previo a ser adulto, entonces viene en un proceso de transición en donde el muchacho de 12, 14, 15 años quiere ser adulto, quiere comportarse como adulto, tomar decisiones de adulto, pero todavía su cerebro como que no está bien maduro. Y muchas veces esas decisiones tienen consecuencias no solamente malas, sino también trágicas. Y de eso que vamos a hablar. Pero vamos a hablar de un punto muy específico que es precisamente los nuevos retos y desafíos. Esto no es nada nuevo. En 1980 surgen precisamente los primeros retos en donde en Estados Unidos le llaman el choking game. El choking game consistía en ahorcar a un compañero, a un amigo, hasta que perdiera la conciencia, hasta que perdiera todo el oxígeno. Y ese choking game, que en Estados Unidos era ahorcamiento, produjo muchos accidentes y hasta muertos. Vienen después otros retos, no sé si ustedes recuerdan, el car surfing, que se subían arriba del carro andando, o sea, circulando, y el muchacho arriba del techo andaba como surfeando como si fuera una ola. Igualmente, muchos chavos tuvieron accidentes, rotura de pierna y hasta algunos de ellos hasta atropellados. Otro reto que estuvo de moda era lo que es sal con hielo. El muchacho se ponía en la piel sal, se ponía un hielo. Ustedes saben que el hielo y la sal realmente aumentan la temperatura tremendamente hasta producir quemaduras. Igualmente, otro reto era ingerir canela sin tomar agua por 60 segundos hasta producir cierto ahogamiento. Y así hay una gran cantidad de retos. Otro reto que me llamó mucho la atención en los años pasados era que tomaban vodka a través del ojo. Bueno, ¿y por qué? Ellos sentían que el efecto era mucho más rápido, mucho más profundo. El año pasado tuvimos los retos de la ballena azul, ¿recuerdan ustedes? En donde eran 50 retos y el último reto era el suicidarse. Hoy tenemos otro reto interesante que le llaman el Kiki Challenge o le llaman el estar bailando mientras el carro va andando en circulación, sale del carro, empiezan a bailar. Igualmente ha habido una gran cantidad de accidentes. En Estados Unidos empiezan a surgir otros retos como el agua hirviendo, ponen agua a hervir y la lanzan arriba de la persona a quemarse. Igualmente otro reto, el morder pastillas de detergente. Cantidad de cosas que muchas veces los muchachos adolescentes lo están haciendo. Este programa precisamente está dedicado a entender el por qué el adolescente hace estos retos, cómo ayudar a los adolescentes a prevenirlos y sobre todo ver las causas de que está sucediendo esto. Para ello tenemos al licenciado Francisco Anguiano. Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por la invitación. No, al contrario, es un gran honor que estés con nosotros. Francisco Anguiano es licenciado en Psicología del CEU, del Centro de Estudios Superiores, de aquí en Monterrey, psicoanalista. ¿Qué significa psicoanalista? A ver, platícanos. Es una forma de abordaje, es una forma de entender al ser humano particular, digamos, ¿no? Así es. Donde tomamos en cuenta que hay ciertos deseos, hay ciertos impulsos que están más allá de la conciencia, entonces tratamos de ir entendiendo desde otro lugar a esta persona, ¿no? Desde algo que la persona por sí misma no puede ver, digamos. Excelente. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso para ir entendiendo este enfoque psicoanalítico. Igualmente tiene maestría en Educación Superior del Centro de Estudios Superiores. Es
fue maestro por 13 años en el CEU. ¿Qué materias impartías en el CEU? Hijo, bueno, la última fue Nuevos Paradigmas de la Diversidad Sexual, así se llamaba, que fue es la primera materia en abordar el tema de la diversidad sexual a nivel universitario en todo el país. Esa fue la última que di. Y bueno, psicopatología, el desarrollo del adolescente, de la infancia, etcétera. Padrísimo. Conferencista con temas de psicoanálisis de género y diversidad sexual, que ahorita nos estaba comentando. Y además tiene consulta privada con adolescentes y adultos. Es una persona especialista en este tema de lo que es la adolescencia. Y para empezar el programa, Francisco, ¿qué significa ser adolescente? A ver, platícanos. Pues mira, yo creo que primero hay que diferenciar lo que es la pubertad de la adolescencia. La pubertad es esta etapa de la vida donde entre los 9, 10, 11 hasta los 18 hay cambios físicos, ¿no? Y la adolescencia es un momento que a mí me parece que marca la cultura, donde se van a producir muchos cambios, tanto a nivel psicológico como a nivel social en los chicos. Me parece, por ejemplo, que estamos viviendo una etapa donde la adolescencia está empezando más pronto, incluso hasta a veces antes de la pubertad, que ya vemos niños o niñas que se están comportando como adolescentes y se prolonga muchísimo. O sea, incluso se puede decir que hasta la adolescencia puede llegar hasta los 30 años. No me digas. En el sentido de que los jóvenes se siguen comportando como adolescentes y hay muchas situaciones a nivel social, el decir, pues no solamente acabo la carrera, sino que ahora voy a estudiar una maestría y ahora un doctorado y no trabajo y sigo viviendo con los padres. Exactamente. Mira, entonces son dinámicas y ir de antro, muchas cosas, los matrimonios más tardíos, etcétera. Entonces sí es un fenómeno como muy actual, donde la adolescencia ahora dura muchísimo, ¿no? Obviamente no es lo mismo las dinámicas de los chicos entre los 12, 13, 14, 15 a los 20 y tantos, Claro. ¿no? Pero también podemos pensarla desde ahí. A ver, ¿la adolescencia siempre ha existido o es parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad moderna? Voy a dar un ejemplo de esto. Yo me acuerdo un tío abuelo, que en paz descanse, mi papá me cuenta mucho de él, en donde decía que a los 12 años cumplidos se fue solo en ferrocarril a San Antonio, Texas, a trabajar. A los 13 regresó por su hermanito de 9 años y los dos regresaron. Entonces, antes se puede decir que de ser niño pasabas a ser adulto. Claro. O sea, eras niño, jugabas y de repente, ahora sí, hay que trabajar, hay que mantener, hay que ayudar a la familia y tenías 12, 13, 14 años. Claro. Entonces, es la adolescencia, así como este periodo, ¿es algo nuevo o siempre ha existido como periodo? Yo creo que no, yo creo que depende del contexto cultural, porque en la actualidad también en algunas tribus, por ejemplo, no hay adolescencia. Hay rituales de paso. De niños hay un ritual de paso y se hacen adultos. Excelente. ¿Sí? Entonces, como es una cuestión cultural, vamos a encontrar muchas variaciones de este periodo. Así es. Entonces, la adolescencia podemos decir que es una etapa de preparación para ser adulto. Son muchas cosas. A mí me parece que es una etapa en donde se juegan muchas cosas en la vida emocional de los jóvenes, de los y las jóvenes, donde están buscando la identidad, están buscando una identidad propia. Es importante porque es un periodo donde es necesario que se separen de los papás. O sea, pasan toda la infancia pegado con los papás y luego justamente en la adolescencia sirve para romper, para volverse rebeldes, pero es bien importante que se separen de los papás de esa forma para que vayan a encontrar, para que puedan salir al mundo, digamos, para que puedan encontrar otras cosas, vincularse con otros amigos, con otros que son fuera de la familia. De alguna manera ir cuestionando lo que les enseñaron en casa con lo nuevo. Hay una transición ahí que ahorita usted la mencionaba, donde de ser los papás estos héroes, ¿no?, de la infancia, se va desplazando y ahora los chicos y las chicas ya no quieren ser como los papás, sino quieren ser como los amigos. Sí, traer los tenis de los amigos y traer la ropa de los amigos y la música de los amigos y de alguna manera repudian lo que está pasando con los papás y me parece que ese es un periodo que se tiene que pasar porque se tienen que separar de los papás para luego en la vida adulta regresan. O sea, regresan ya como adultos, regresan a tener comunicación con los papás, regresan a ponerlos en un lugar importante otra vez, pero se tiene que pasar por ese periodo, sobre todo por ese asunto
digamos que simbólicamente sería como salirse de la casa. No, no tiene que ser como físicamente, pero sí esta separación para que no se queden encerrados en ese ámbito. Cuando se habla de adolescencia, también se habla de los grandes riesgos que el muchacho vive en esta edad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí está nuestra línea de contacto para que nos hablen, nos pregunten. Aquí tenemos una persona experta, 81 26 11 35 35, para que nos manden sus mensajes a través del WhatsApp, preguntando qué significa un adolescente, qué situaciones tienen de los adolescentes y sobre todo cómo ayudar a este muchacho a que no cometa estos peligros, que son estos nuevos retos y desafíos. No se vayan, una pequeña pausa, regresamos aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Muchas gracias por continuar aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia, hablando de este tema tan interesante, los retos o desafíos que nuestros muchachos están viviendo muchas veces sin sentido. En el pequeño segmento anterior empezamos a definir qué es un adolescente, qué edades tienen los adolescentes. Aquí el licenciado Anguía nos estaba comentando que la adolescencia empieza a también acelerarse, empieza a empezar antes. Yo observo, por ejemplo, la pubertad de las niñas. Antes la pubertad era quizá a los 10, 11, 12 años. Y ahora tenemos chicas de 8, 9 años. Sí. ¿A qué se debe que estemos acelerando la pubertad tan rápidamente? Ese fenómeno también se ve y está registrado. Yo la verdad no sé porque es una cuestión física. O sea, ahí físicamente se está acelerando. Ahí sí no sé si tiene que ver con la alimentación o con qué tendría que ver. Es más fácil para mí entenderlo como el ámbito psicológico de la adolescencia. Así es. Sí que hay muchas cosas que hace que se esté produciendo antes, pero la verdad que la pubertad esté apareciendo antes sí es una realidad, pero no, yo no podría decir. Interesante, fíjate, porque en 1885 hay un dato muy interesante en donde definen que el inicio de la pubertad en aquel entonces, y estamos hablando de hace más de 100 años, era alrededor de los 16 años y medio. Interesante. Sí. Y luego ahora tenemos 14 años, 12, y ahora me dicen las maestras de primaria. Sí, claro. Que niñas de 9, 10 años ya empiezan todo este proceso. Con la menarca, ajá, claro. Exactamente. Entonces, interesante. Entonces, no solamente empieza más temprano, ahora ya nos amenazó usted, licenciado, dijo que ahora la adolescencia se prolonga hasta los 30 años. Dije, ya tengo un adolescente de 15 años, duro 3 años y lo echo para afuera. Y nada. Y nada. Hasta los 30 años vas a tener el muchachón ahí con espinillas y toda la cosa. Digo, es una tendencia, ¿verdad? Sí, claro. Obviamente dependiendo en particular de lo que viva subjetivamente el chico, el ambiente familiar, el contexto social, claro, donde va a haber ciertas diferencias, ¿no? Pero como tendencia lo vemos todo el tiempo. Incluso, digo, ya llegaremos a ese punto de los retos, vemos que muchos de los retos no nada más son de adolescentes de 12, 13, 14, sino son gente de 20 y tantos también. Claro. Entonces empezamos a tener retos de adultos, ¿verdad? Pues de adultos entre comillas, de adultos, jóvenes. Es que, insisto, es un periodo donde de repente está como muy incierto, está muy indefinido, porque de repente encontramos papás con hijos adolescentes, pero estos papás, aunque no son adolescentes por la edad, se comportan como adolescentes. Entonces de repente es como si no hubiera un padre ahí, sino como hubiera dos adolescentes, donde las peleas son como dos adolescentes. Entonces esa división de repente no existe, o se van las mamás, no digo que esté mal, pero de repente se van las mamás con las hijas al antro, ¿sí? Y de repente esa diferenciación, si no se es cuidadoso en ciertas otras cosas, se puede perder, como si no hubiera un lugar de hijos y padres. Claro. Hay un término que en Estados Unidos se está manejando como ahora los nuevos adolescentes. Ajá, es el adulto que sigue siendo adolescente. Exactamente. Y muchas veces peor que el hijo, el comportamiento. Y dice, mamá, yo no la mueles, o sea, yo ni lo hago y tú ahí andas por todas partes. Es que es un reacomodo de los lugares. Así es, O sea, muchas de las cosas que se ha vivido ahora en la posmodernidad, digamos, es un acomodo de lugares, el lugar de lo masculino, de lo femenino, del ser padre, de ser madre, de ser hijo, de ser adolescente. ¿Dónde está la autoridad ahora, por ejemplo? O sea, es un acomodo de lugares. ¿Podemos decir, licenciado, que educar hoy a un adolescente es más complejo, más difícil que hace 30, 40 años? ¿O es igual? Yo creo que es diferente. No sé si es más complejo, ¿no? Pero sí es diferente porque, por ejemplo, antes había un brinco generacional entre los papás y los adolescentes. Y ahora lo que yo he visto, lo que he escuchado es que estos saltos generacionales no son entre adultos y adolescentes o entre padres e hijos, sino es
o sea, no es lo mismo los adolescentes de 11 que los de 14, que los 17. Los 17 dicen, es que yo a los 14 no hacía lo que están haciendo los de 14 ahorita. Y los de 14 dicen, es que yo a los 11 no hacía lo que... Entonces son saltos generacionales muy cortitos. Entonces ya para un papá entender muchas cosas, por ejemplo, ahorita los papás ya están como muy metidos en las redes sociales, pero de repente mis papás no me educaron en el tema de las redes sociales, del uso de internet, ¿cómo le voy a hacer yo para educar con esto a mis hijos? No tengo los elementos. Tengo otros recursos como papá, pero tengo que inventármelas para decir, ¿cómo le voy a hacer para vigilar esto, para escuchar esto, para intervenir en esto con mis hijos? Es algo que mis papás jamás hicieron. Claro. Estaban preocupados de que salía o no salía, o que llegara tarde o no, pero no en el tema de pueden estar encerrados en su cuarto con una tablet, con un celular, y pueden estar abiertos al mundo a quién sabe cuánta cosa. Hablando precisamente de este aspecto de la tableta, hay estudios que para mí estoy en serio alarmado. ¿A qué edad hoy el muchacho empieza a ver pornografía, por ejemplo? Y empezamos a ver que a partir de los 8 o 9 años el muchacho está viendo una pornografía bastante fuerte, o sea, lo que se llama el hardcore, o sea, pornografía donde hay sadismo, masoquismo, sexualidad con animales, con muertos, o sea, ¿cómo? O sea, 8 o 9 años, apenas es un niño. Y el niño se empieza a enfrentar a un elemento de pornografía realmente que le pueda hasta lastimar. Ahí es donde es importante el lugar de los papás. O sea, que estén los papás como intermediarios entre lo que puedan estar viendo los chicos y los chicos. ¿Sí? Donde puedan ellos no llegar como a prohibir nada más, sino a ir a explicar ciertas cosas, ¿no? Porque a lo mejor el chico no va a tener como todos los recursos como para entender ciertas situaciones. Insisto, que puede ser cosas que ni siquiera nos imaginamos que se pueden encontrar ahí. Sí. Fíjense, ahorita reflexionando con el licenciado, yo empiezo a pensar, a tratar de explicarme estos fenómenos. La adolescencia siempre ha existido como un proceso de transición en donde el muchacho aprende por errores, por aciertos, en donde el muchacho, claro, toma malas decisiones, precisamente en ese proceso de independencia, de sentirme yo solo, autónomo, papá ya están lejos. Todo ese proceso es normal psicológicamente. Pero si además le agregamos que la sociedad estamos acelerando, licenciado, a estos chicos, por ejemplo, vemos ahora el twin, ¿me explico? El twin es el muchacho de 8 o 9 años que empieza a ser adolescente. O sea, empiezan los niños muy tempranamente a vivir como adolescentes, a tener experiencias adolescentes. Y cuando este muchacho llega a la adolescencia, ya no vive como adolescente, porque ya lo vivió, ahora tiene problemas de adultos. Sí. Lo que es el alcohol, lo que es la pornografía, lo que es los permisos o privilegios. Pero con recursos de adolescentes. Es el sí, asunto. exactamente. ¿Sí? Y aquí mucho también tiene que ver con los papás, porque muchos de los juegos, lo he escuchado, es, por ejemplo, ya no es una fiesta, ya no es una piñata de la niña, sino una pasarela y maquillarla y vestirla como una adolescente cuando tiene 9 años. Y sí, las niñas lo van a sentir súper divertido, y las luces y estar expuesta a todo este mundo del espectáculo, y entonces atractivo, pero sí de alguna manera es la manera de vestir, de comportarse, sí es una forma donde están como acelerando esto, como usted lo está diciendo, Claro. ¿no? Yo observo piñatas, como dice el licenciado, niñas de 4 o 5 años en spa, maquillaje estrella, peinado fashion, relajación con aceite de chocolate. Oye, ni yo, estas muchachillas de 4 años ya están. Exacto. Entonces viene un proceso de presión de niña a empezar a generar una imagen de adolescente. Y cuando llega a la adolescencia, pues ya lo vivió y ahora nos enfrentamos, que quiero ahora hablar de eso, a problemas de adultos. Yo veo hoy más el adolescente enfrentándose a problemas que antes eran los 22, 24, 25 años. Ahora el muchacho de 12, 13 años lo está viviendo, lo está experimentando. Exactamente, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que la adolescencia es un momento donde hay muchas pérdidas. O sea, ¿Pérdidas? Internamente pierde a sus papás, por ejemplo, porque sus papás en la adolescencia no son los mismos papás de la infancia. Pierde la imagen de su cuerpo, porque no es el cuerpo que tenía de niño. Sí, ese asunto donde se va transformando el cuerpo también lo vive como una pérdida. Entonces, de alguna manera, eso lo deja un poco más vulnerable para enfrentarse con el mundo. Por eso es muy fácil que en esta búsqueda de identificaciones, de figuras, se pueda aganchar en grupos o en personas que son más tóxicas,
Y entonces, por el hecho de estar identificado o pertenecer a un grupo, que es bien importante para los adolescentes, el pertenecer a un grupo, puede ser un grupo, insisto, así como tóxico, y entonces ahí se va a ver arrastrado, ¿no? Fíjate, ahorita el licenciado me está abriendo los ojos, en serio. Este aspecto de pérdida creo que es algo bien importante. Ajá. Entonces, al perder algo, necesito recuperarlo, necesito Sí. compensarlo. Y de alguna manera es toda una búsqueda que va a pasar muchos años en reencontrarme con estos papás que son diferentes a aquellos, en asumir el cuerpo que ahora tengo, en la imagen que tengo de mí mismo, quién soy yo. Es algo que todo ese periodo es para ir construyendo quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, en qué sí estoy de acuerdo con mis papás, en qué no estoy de acuerdo, en qué cosas me va a costar mucho, por ejemplo, en tener un desacuerdo, en romper con las expectativas de los papás, ¿no? Porque me parece que es un periodo donde más claramente se ve, donde los hijos pueden decidir cumplir con las expectativas de los papás o cumplir sus propias expectativas, ¿no? Que son bien importantes, porque luego encontramos jóvenes o adultos de que ya muy tarde en la vida se dan cuenta que todo lo que han hecho ha sido para cumplir las expectativas de los otros o de los papás, ¿sí? Y no las propias, ¿no? Entonces todo eso ocurre en la adolescencia. Todo ese periodo, insisto, de transición, de búsqueda, de pérdida, todo es en ese periodo de la vida, ¿no? Por eso es bien importante que los papás estén ahí. Claro. Sí, pero que no que estén, es una presencia bien particular, porque no es que estén encima de ellos. Como espías. No como, exactamente, no que estén como espías, no que estén constantemente checando qué están haciendo y qué no están haciendo, ni tampoco que no estén, sino es que estén haciendo una presencia en particular donde de los adolescentes se puedan sentir con la confianza de ir a platicar sus cosas, ¿no? Obviamente es algo que se va construyendo desde la infancia, ¿sí? Si no pasó en la infancia va a ser un poco más difícil, pero es algo que se puede hacer en la adolescencia como quiera. No es como si ya no lo hicimos con nuestros hijos cuando eran niños, ya no lo vamos a poder hacer ahora. No, claro que se puede hacer. Insisto, va a ser un poco más complicado, pero es importante ir construyendo esos espacios. Creo que es muy importante lo que comenta el licenciado, el aspecto de acompañar a nuestros muchachos en este periodo. Yo entiendo que muchas veces el papá ya llega y se mete en la recámara. Y pensamos nosotros que pues, debemos estar alejados, o sea, el muchacho quiere su espacio, pero no es cierto. Es quizá los tiempos más importantes para estar presentes con tus hijos. 81 26 11 35 35. Aquí está nuestra línea de contacto. Vamos a una pequeña pausa para que nos sigan preguntando, comentando de este tema tan importante del adolescente y sus retos. Una pequeña pausa, regresamos. Gracias por continuar aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia, con este tema tan interesante, el adolescente y sus retos y sus desafíos. En la pausa anterior empezamos a hablar algo que a mí me impactó mucho aquí del licenciado Anguiano, que hablaba del aspecto de la pérdida. El adolescente pierde cosas. Y en esas pérdidas empieza a buscar, a compensar, a completar esos vacíos. Y muchas veces, pues, no, son simplemente malas decisiones cuando el muchacho toma y podemos tener estos riesgos como hoy. Hablando un poco de estas pérdidas y estas decisiones, licenciado, ¿cuáles son esos riesgos que usted ha observado más frecuentemente o más comunes en los adolescentes hoy? Es que pueden ser muchas cosas, porque, por ejemplo, este tema de los retos, ¿no? En particular, es algo que siempre lo hemos visto en cuanto a fumar, en cuanto a tomar, en cuanto a hacer ciertos actos delictivos, ¿no? Yo creo que tendría que ver con este asunto de el pertenecer a un grupo, que era lo que comentaba ahorita, ¿no? A veces por el deseo de pertenecer, porque más o menos la lógica es, si yo no pertenezco, es como si no existiera. Que yo creo que en otro bloque lo vamos a hablar en función a las redes sociales, ¿sí? Pero aquí es, si yo no pertenezco a un grupo, si estoy aislado, es como si no existiera. Entonces, de alguna manera me voy a ver obligado, entre comillas, a hacer muchas cosas, a veces en contra de mi voluntad, para pertenecer a ese grupo. Entonces, ahí es donde me parece que pudiéramos encontrar ciertos riesgos en donde pues el chico va a estar haciendo ciertas cosas para pertenecer a un grupo, aunque sean cosas extremas. Y más pensando lo que es una etapa en la vida donde los chicos, decía ahorita, no tienen los suficientes recursos como para poder diferenciar ciertas cosas, de decir, digo, por ejemplo, el adolescente vive como si nunca se acabara la vida.
¿sí? Aunque sabe que existe la muerte, de repente la concepción de la muerte es como muy lejana y entonces pueden atrever muchas cosas que el adulto ya no, lo voy a poner así, es como si el adulto fuera un poco más miedoso. Precavido. Precavido, decir, híjole, no, y hasta miedoso pudiéramos pensarlo no desde la forma negativa, sino es, la verdad sí me da miedo, no me voy a arriesgar, y el adolescente es como si no lo pensara. Sí, solamente aparece esto y porque de repente los retos que usted comentaba o algunos que hemos visto, que es que son muy bobos, o sea, no es que esté la posibilidad de un daño, sino es evidentemente va a haber un daño ahí porque se están echando una tina de agua caliente o porque se están echando alcohol, que eso hace poco también estuvo pues más o menos de moda, alcohol y luego se ponen un cerillo o un encendedor, evidentemente va a haber un daño, pero es como si en ese momento no lo pensaran. ¿Sí? Entonces, creo que ahí es donde está la vulnerabilidad del adolescente, ¿no? En el que de alguna manera está solo buscando tramitar estas pérdidas que ha tenido, no se puede acercar a los papás, por la misma dinámica de la adolescencia. Eso es, digamos, lo que tendrían que luchar los papás, ¿no? Estar casi luchando en contra de la marea. A la vez necesitan los límites, aunque se enojen los adolescentes con los papás porque les dicen llega a tal hora, pero es importante el tema de los límites, siempre lo he dicho, aunque se los brinquen. Claro. Sí, porque es mejor que hay un límite que se lo brinquen a que no hay un límite, porque luego el adolescente siente que se desborda. Entonces sí es necesario ponerlos, los que sea, y sea como un estira y afloje de los papás, donde no lo puedo restringir mucho, no lo puedo soltar mucho, no hay recetas para eso, es algo que el propio papá y la propia mamá va a tener que inventárselo. Claro. Conforme va aprendiendo a ser papá con este hijo en particular, porque con el otro va a ser diferente y con el otro va a ser diferente porque son personas distintas. Entonces no hay manuales, no hay fórmulas universales. Ahí está lo complicado de la paternidad y la maternidad, ¿no? Si es un asunto de estarlo creando en el momento. Por eso dicen que los hijos son como los dedos de una mano, ¿sí? Pertenecen a una palma en la mano, pero los hijos son totalmente diferentes, claro, cada uno de ellos. Y por lo tanto las reglas, las normas, en algunos casos tienen que ser diferentes, claro, porque no va a funcionar para uno que nunca sale, un chico que nunca sale, ponerle castigo que se encierra en su cuarto. Así es. Pues evidentemente no le va a funcionar a otro que siempre le gusta estar saliendo. Claro. ¿No? Hay un punto muy importante que estaba comentando ahorita el licenciado Anguiano que me gustaría profundizar, que es el aspecto que el adolescente necesita tener un sentido de pertenencia, un sentido de vínculo, de ser aceptado, de pertenecer a un grupo social. Esto siempre ha sido, creo que, propio del adolescente o de muchas personas. Yo creo que no solamente del adolescente. Yo me acuerdo del adolescente, nuestro grupo era el grupo de amigos en aquel entonces. Y un reto que había antes, perdonen, me voy a confesar ahorita, era, íbamos al grupo de amigos en la calle y había quien tocaba el timbre de la casa y a correr todo el mundo y que no los pescaran. Y ese era el reto, era lo peor de lo que había en aquel entonces. Pero ahora como que el apego o el pertenecer ya no es solamente de un grupo de 10, 15 amigos, compañeros de la escuela, sino que a través de estas redes sociales se amplía ese proceso. Y ahora quiero pertenecer no a 5 amigos o a 10 amigos, sino pertenecer a 100, 200 y hasta miles de amigos que pertenecen a este proceso de redes sociales. Y el proceso que es exigir cada vez es mayor. Por ejemplo, yo me acuerdo lo que fue el año pasado, los retos de la Ballena Azul. El pertenecer a la Ballena Azul era un grupo no de cientos, eran de miles. Y si tú querías pertenecer a ese grupo de Ballena Azul, tienes que hacer 50 retos. O sea, esto es impactante. Y vuelvo lo mismo ahora a los retos de hoy, porque ahora es el video, el YouTube, porque el artista o la actriz lo hizo, que yo admiro, y saltó a la popularidad. Yo quiero también que sea popular, claro, y empiezo a tener esos retos que muchas veces son muy peligrosos. Yo creo que esa es la diferencia entre los retos de antes, ¿no? Que antes era, como usted dice, para el tema de pertenecer a un grupo. Y aquí mucho de lo que se juega con estos retos es el mostrarse, ¿sí? El que la gente lo vea, el que la gente me dé like, cuántos likes voy a tener. De verdad, estamos en un momento donde si no tenemos redes sociales, si no tenemos Twitter o si no tenemos Instagram o Facebook,
es como si no existiéramos. ¿Sí? O alguien que no tenga WhatsApp es como si no existiera. ¿Sí? Entonces, es otro elemento que se une al tema de la adolescencia, al tema de los retos, al tema de la pertenencia, que me parece que es un asunto que no es exclusivo del adolescente, sino del ser humano, de alguna manera busca pertenecer, pero el adolescente se juegan otras cosas. Y ahora este tema del internet, de las redes sociales, donde, como usted dice, o sea, no solamente es con este grupito de 5 personas, sino con 100, 200, 1000 o más, porque también pensando en estos influencers o youtubers que tienen 50,000, 200,000, 1,000,000 de seguidores, sí, la identificación ahí con los chicos es decir, yo quiero ser como él. Claro. Sí, y entonces tengo que hacer lo que hace él. Y Y a veces no pasa por ese proceso es. de, caray, pero sí es arriesgado. Y quiero superar el reto que hizo él. Y este reto es un decir, tomó 10 shots en forma consecutiva de tequila. Y otro, 12 shots. Ah, no, yo quiero ahora 13. Ah, no, otro hizo 15. Ah, no, yo también voy a lograr. Claro. O sea, y cada vez es mucho más presión para estos muchachos y con mayor riesgos. Por el tema de la competencia. A mí me llama mucho la atención, y ayer lo comentaba con un amigo, cómo yo pensaba que estos retos habían empezado en el 14 con este tema de la concientización de la esclerosis, donde era este reto de tirarse una cubeta con hielos. Con agua fría. Y entonces, ¿cómo este reto que busca la concientización de una enfermedad puede evolucionar en cosas tan complicadas como el que está ahorita muy de moda, donde salen del coche, que a lo mejor no tendría en sí como nada de peligroso, pero hemos visto atropellamientos, hemos visto caídas o lo del fuego que comentábamos hace poco. Entonces creo que sí puede tener como un aspecto lúdico, un aspecto de juego, donde me parece que no se le hace daño a nadie, donde no hay riesgo. Por ejemplo, aquel reto del maniquí, donde la gente, jugadores de fútbol, se ponían todos como estáticos y pasaba la cámara y ese era el chiste. Entonces no había ningún riesgo. Pero otros sí están muy complicados, muy peligrosos, insisto, donde a veces hasta los mismos adultos están ahí metidos. Entonces ahí es donde habría que tener cuidado con los adolescentes. Insisto, no en el tema de estarlos vigilando, pero sí de estar al pendiente, de tener esta escucha abierta para que ellos puedan decir, fíjate que ahora está muy de moda este reto, y entonces los papás puedan intervenir. Claro. Sí, pero que crean este espacio para que los adolescentes puedan acercarse. Claro. Entonces, muy importante, el consejo del licenciado Anguiano es precisamente el acompañar a los muchachos, el que también los papás podamos participar en ese aspecto de redes sociales. Muchas veces yo le pregunto a los papás, oye, ¿tienes Facebook? No. ¿Instagram? No. ¿Snapchat? Tampoco. Bueno, o sea, necesitas tú en un momento dado tener algún contacto para poder saber tu hijo en qué se está enfrentando, con quién está interactuando, qué tipo de contenidos, qué tipo de amigos. Y para que el padre de familia, ahora sí, entremos en un proceso de conversación. Porque es típico del muchacho de hoy, es que, papá, tú no sabes. Ajá. O sea, tú no sabes. Y ese no sabes significa eres ignorante y por lo cual tú no me puedes decir nada a mí, un consejo, porque eres totalmente analfabeta de lo que estás viviendo. Y creo que mucho de eso se trata, ¿no? De poder entrar a estas cosas, más como para poder entender de qué se tratan las redes sociales, qué es esto del Facebook, qué es esto. A lo mejor no tienen que postear nada ni que subir nada, pero es que sepan cómo es la dinámica, porque luego también los chicos es, ¿cómo le voy a platicar a mi papá que entonces me mandaron un inbox y entonces le tengo que explicar qué es un inbox y le tengo que explicar, ay, qué flojera, mejor no. Sí, entonces ya si es un papá que sabe de estas cosas, le va a entender, ay, fíjate que subí un video a Facebook o hice un live en Instagram o subí una historia a Facebook. Entonces, si es un papá o una mamá que sí entiende, va a ser mucho más fácil, ¿no? Obviamente tendrá que tener otras cosas los papás, no solamente como el meterse ahí, claro, pero sí es como es un buen tip para que se puedan sentir un poco más cercanos en ese tema en particular. Totalmente de acuerdo. Papás, les doy un reto ahorita, papás. Quiero que me digan quién es el mejor amigo de su hijo, cuál es la serie de televisión favorita de su muchacho, qué tipos de YouTube o programas ven, etc. Realmente es algo importante que nosotros como papás debemos saber.
Aquí está el teléfono de contacto 81 26 11 35 35, línea abierta, a través precisamente de nuestro WhatsApp para que nos pregunten, nos hagan sus comentarios aquí en Tu Tiempo, Tiempo de Familia. Una pequeña pausa, regresamos. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Voy a leer un comentario que recibimos a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenas tardes, soy Sara González de San Pedro. Sara, un gran saludo, gracias por escribirnos. Quiero felicitar al licenciado Francisco Anguiano y a un servidor por este tema. Los papás necesitamos orientación en todos estos temas tan importantes para nosotros. Aprendemos muchísimo de ustedes y su experiencia. Gracias por compartir. Ojalá haya más programas de estos temas. Gracias, Sara, por tu comentario. Esto nos estimula, nos motiva precisamente a continuar con el programa y tratar precisamente de ser un simple vínculo, un facilitador, de poder ayudar un poco estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos nuevos. Yo digo que también difíciles, ¿no? Pues es que tal vez un papá de los años 80, un papá de los años 50, un papá de los años 20 con adolescentes o con niños iban a batallar en función al contexto, ¿no? Y que a lo mejor si ahora lo vemos en perspectiva, dijéramos, ay, pues no batallaba nada, no tenía ningún problema comparado con los de ahora. Ajá. Pero entonces en función de tu contexto es por lo difícil que lo puedes estar viviendo, ¿no? Así es. Pues yo me acuerdo de adolescente, que era tremendo. Me volaba las clases en la secundaria, me iba ahí a vagabundear un poco en el barrio, inmediatamente un vecino a mi mamá. Señora, aquí está su hijo, no fue a la escuela. Y llegaba a la casa y así me iba. Ajá. Entonces, bueno, antes nos cuidábamos, antes ahí medio echamos el ojo. Pues sí. Y ahora, ¿cómo echamos el ojo a estos muchachos en la recámara? Ahí están metidos todo el día, toda la noche, ni sabemos con quién están, con quién. Ahora hay que pensar cosas nuevas, hay que crear cosas nuevas. Es lo que decía hace un momento. Nosotros aprendimos a ser padres, digamos, en ese aspecto, de esa manera, no checándole los celulares a nuestros hijos. Es ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Por eso me parece que son dos líneas. Una es que los papás puedan informarse, puedan ver programas como estos, puedan leer, y por otro lado es confiar también en lo que ellos viven, ¿sí? En este asunto de por más que me diga la vecina, por más que me diga el psicólogo, es algo donde yo como mamá sé, en el fondo, cómo puedo tratar a este hijo, cómo puedo tratar a este otro. Los otros son apoyos, sí, pero no es un sustituto, hay que confiar en esta capacidad que tienen los papás y las mamás de poder ser padres. Así es. Ahorita me recordó el licenciado cómo antes los papás se informaban de lo que los hijos decían o hacían. Antes eran teléfonos, me acuerdo, había 2 teléfonos en la casa. Hijito, te llama un amigo o una amiga. Entonces el muchacho contestaba. Entonces papá y mamá, ¿qué hacían en el otro teléfono? Con mucho cuidado, trataban de descolgar, que no se notara que ya descolgué el teléfono. Y si el otro le notaba, no papá, no me estás escuchando. No, tenías que tener la estrategia y la habilidad para poder descolgar, que tu hijo no se diera cuenta que la estaba escuchando por la otra línea. Ahí, por ejemplo, habría que tener mucho cuidado, porque yo estaría más de acuerdo, otra vez, que los papás hayan creado ese ambiente donde los hijos puedan ir a hablar a que los espíen. Así es, exactamente. Sí, porque me parece una intromisión, una transgresión a la intimidad, que aunque sean adolescentes, tienen intimidad. O sea, no porque sea mi hijo puedo entrar a su cuarto como si nada, tengo que tocar. Así es. Sí, o sea, y es algo que también los papás tienen que trabajar, tienen que superar sus propios miedos de decir, es que qué va a estar haciendo ahí, o de qué va a estar hablando. Aguas con eso, ¿no? Porque también es transgredir a los hijos, y aparte es mentira, porque si los hijos le pueden preguntar al papá, a la mamá, ¿tú levantas el teléfono? No, claro que no. Entonces, aguas también con las mentiras. No, el asunto es, o decírselo, cada vez que alguien te llame yo lo voy a levantar, ¿sí? Para que sepa, o yo te voy a estar checando tus inbox en hacerlos escondidas. Claro. O sea, creo que eso de los secretos, eso de las mentiras pueden causar más daño a los chicos que ayudarlos, ¿no? Creo que es muy importante lo que dice el licenciado Anguiano, el crear la confianza.
Cuando tu hijo llega y te diga, oye mamá, mis amigos fuman marihuana, una de las reacciones no es asustarse, no es alarmarse. Hijito, y ahora te prohíbo que no estés con tus amigos porque te van a echar a perder, tú vas a hacer un marihuana, no. Sino simplemente el escuchar atentamente y regresar con preguntas. Creo que es muy importante. Bueno, hijito, qué bueno que me dijiste. Bueno, ¿qué piensas de eso? A ver, ¿por qué crees que lo hacen? A ver, ¿tú lo harías o no lo harías? ¿Qué piensas? ¿Qué consecuencias tendría? Creo que es un elemento importante. Y ponerse a investigar juntos, porque muchas cosas los papás, y me ha tocado una consulta donde me llega la mamá diciendo, pues es que mi hijo fuma marihuana y entonces yo le digo que no puede y entonces el chico va con una hoja que bajó en internet y dice, mamá, te hace más daño el cigarro que la marihuana, mira, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y las mamás es que tienen razón, no sé cómo decirle. Oye, ¿a poco sabe más que uno muchas veces? Claro, claro, insisto, porque nosotros estamos creados, a mí me pasa muchas veces donde cualquier cosa que se me atore tengo que pensar muchas veces y de repente con los más jóvenes es, ay, ¿por qué no buscas un tutorial en YouTube? Igual, claro, ¿no? O sea, cualquier pregunta la puedes hacer en internet y hay una respuesta o una aproximación de la respuesta. Entonces los chicos están más cercanos a eso y me ha tocado varias veces donde dicen, es que no sé qué decirle porque él ya está súper bien documentado, por ejemplo, con el tema de la marihuana, donde yo ya no tengo elementos para debatirle. Claro, totalmente de acuerdo, así Sí, es. entonces creo que es, no sé, hijo, no sé, hija, vamos a investigar juntos, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo prejuicios sobre ciertas cosas, a lo mejor no es como yo pensaba, o a lo mejor mi experiencia y mi edad me hace que vea cosas que tú todavía no ves, vamos a verlo juntos. Aprender juntos, creo que es muy importante. Juntos, claro. Bien. Fíjese que hay un reto nuevo que no lo escuchen los adolescentes, que lo estoy viendo apenas hace unas semanas en YouTube y en redes sociales, en Estados Unidos. Es un reto en donde toman un condón, extra grande por cierto, lo llenan de agua hasta el tope, lo ponen encima de la cabeza de una persona y lo dejan caer. Y hace la gravedad que ese condón llega a ahorcar aquí a la persona y todo lleno de agua. Y a ver hasta cuánto tiempo dura. Ese reto, por ejemplo, que muchas veces todavía no nos llega aquí a México, pero bueno, el papá puede investigar antes, puede ver, puede leer, y el padre debe estar informado. O sea, la computadora, por favor, este aparatito, esta computadora realmente es un instrumento también muy rico de información, que también los adultos también debemos de entrar y no tener miedo a poder ayudar a nuestros hijos. Nos quedan ya unos minutos, licenciado. Me gustaría que nos dieran algunos consejos finales, algunos consejos a todos los papás que nos están escuchando con respecto a los adolescentes. Yo creo que esto que decía de no tenerle miedo, también es no tenerle miedo a los adolescentes, ¿no? ¿A poco tenemos miedo a los adolescentes? Sí, no me diga. Bueno, más que el adolescente, yo creo que es tener miedo a preguntar cosas y a lo que nos vaya a contestar el adolescente. O sea, realmente cuando yo hablo de ofrecer una escucha a los adolescentes, o sea, de realmente estar en una posición de escuchar a mis hijos, es sabiendo que puedo escuchar cualquier cosa, ¿sí? No tengo que aceptar todo, ese es otro tema, sino es preguntar a sabiendas que me puede decir cosas o que no voy a entender o que no me van a gustar, ¿no? Entonces creo que es, insisto, y lo he dicho durante todo el programa, es crear un contexto, crear un ambiente donde si no se hizo desde niño, pues va a costar un poco más trabajo, pero hacerlo desde este momento, a veces una posición más del adulto, del papá, decir, a ver, ¿qué posición voy a tener yo frente a mi hijo? ¿No? Donde voy a crear este espacio para que él se sienta libre de venir a contar lo que sea. Porque a veces hasta los mismos papás son los que dicen, sí, pero de esto no. No es que hable, que pueda hablar el chico de lo que sea, de lo que el chico se pueda sentir a gusto hablando, para contestarle, no teniéndole miedo a que no tengo todas las respuestas. Los papás no tienen todas las respuestas, no tienen todas las incógnitas que puedan tener los adolescentes, no tienen los papás todos los recursos para contestarla, pero pueden investigar juntos. Es importante el tema de los límites, que es un tema de siempre, ¿no? Donde aunque se los brinquen desde hace rato, pero que existan. Aunque los adolescentes se enojen, de verdad, en el fondo, y lo hablo trabajando como terapeuta, en el fondo los adolescentes se sienten mucho más tranquilos con los límites a que no haya. Aunque se enojen, aunque griten, aunque sean rebeldes, necesitan esos límites. Hay un factor muy importante que está diciendo el licenciado Anguiano que realmente es fundamental.
Se han hecho estudios de estos adolescentes de hoy y uno de los síntomas o sentimientos más importantes es la soledad. A pesar de que tienen 5,000 amigos en el Facebook, en las redes sociales, ellos se sienten solos. Y muchas veces somos los papás que tenemos que tener ese acompañamiento. Claro, porque aquí el asunto es que, insisto, las redes sociales dan la ilusión a todos, adolescentes y adultos, de estar acompañados todo el tiempo. O sea, no nos sentimos solos porque tenemos el aparatito. El asunto es que es una ilusión. Así es. ¿Sí? Y el adolescente sí está pasando por un momento donde todo se está moviendo. Bien. Entonces sí es necesario que los papás estén acompañando, que estén ahí cerca. ¿Sí? Con una distancia prudente, donde no esté muy lejano, donde no esté tampoco tan pegado, una distancia prudente para escuchar cuando el hijo quiera hablar. Bien, ¿algún contacto, licenciado, para que la gente que lo escucha lo pueda consultar? Bueno, pues me pueden encontrar, hablando de redes sociales, me pueden encontrar como Francisco Anguiano Castillo en Facebook o en WhatsApp en el 811-2426-003. Bien, más despacito porque no somos tan rápidos. Es Facebook, Francisco Anguiano Castillo, ¿Todo seguido? todo seguido. Bien. Y WhatsApp 811-2426-003. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Espero usted. que no sea la primera y la última vez. Espero que no. Realmente nos abrió mucho los ojos. Y yo sintetizo 2 cosas de esta reunión. Papás, acompañar a tus hijos y escucharlos. Es algo muy importante. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, aquí en Tu Tiempo, Tiempo de Familia. Y sigan en esta programación tan extraordinaria en su canal favorito, Canal 28. Y nos vemos la próxima semana, lunes, a las 6 de la tarde. Aquí estamos.